Gracias a Dios, hermanos, que podemos acercarnos. Perdón, gracias. Bueno, ya, ¿verdad? Gracias a Dios que podemos acercarnos a la palabra. Vamos a continuar, hermanos, con nuestra lectura en 1 Corintios, capítulo 11. Y la vez pasada estuvimos trabajando más, con más detalle, de los versículos 23, digamos, del 17 a 22. Quisiera que abriéramos nuestras Biblias. 1 Corintios 11, del 23 hasta el final del capítulo 34. Voy a dar lectura nuevamente. Dice así: porque yo recibí, desde el 17 voy a empezar, que fue lo que tenemos que empezar. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que entre vosotros hay divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís a vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Por qué pues? Pues porque no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Y les decía, yo espero que Pablo no se aparezca por ahí, por esa puerta, para ponernos en orden de todas las demás cosas. Pero bien, vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, te alabamos y te damos gracias porque eres bueno, Señor. Permítenos escudriñar tu palabra, entenderla, Señor, conocerla más a fondo y sobre todo obedecerla y ponerla en práctica en nuestras vidas. Permite que esta palabra, Señor, pueda ser pues de bendición para todos nosotros, como lo ha sido para mí hasta ahora, que pueda ser igual para todos mis hermanos. En el nombre de mi amado Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, vamos a continuar hoy con nuestro estudio sobre la Cena del Señor o la comunión. La semana pasada comenzamos con nuestro estudio y tratamos más a fondo los versículos del 17 al 22, aunque leímos todo el pasaje, pero indudablemente no nos dio tiempo de examinarlo todo a detalle, y realmente solo vimos una enseñanza y hoy trataremos de aprender algunas más. ¿Se acuerdan de la palabra clave de la semana pasada? ¿Cuál es? Dokimoi. Los dokimoi.
¿verdad? Que nos presentemos aprobados delante de Dios. Eso fue tal vez lo que se nos puede grabar la vez pasada. Siempre que celebramos la Cena del Señor, repetimos constantemente los versículos 23 a 26, una y otra vez cuando celebramos la Cena del Señor cada primer domingo de mes, como es costumbre en nuestra iglesia. Pero tal vez nunca lo hemos visto en todo su contexto, en la situación tal y como existía en Corintio y como existe hoy en día en nuestras iglesias. Así que vamos a extraer algunas ideas muy prácticas de lo que rodea para que esta mañana podamos verlo hasta el versículo 34. Y quiero que vayamos primero al capítulo 6 del Evangelio de Juan. Capítulo 6 del Evangelio de Juan. Solo para darnos una idea inicial al pasaje que vamos a ver, porque este capítulo 6 de Juan es un pasaje muy importante que nos ayuda a comprender la Cena del Señor, tal y como Pablo la discute en el capítulo 11 de Primera de Corintios. Dice Juan 6, ¿verdad? Entre otras cosas, vamos a ver que el énfasis principal está en el Señor Jesucristo, en donde Él se está presentando al pueblo judío como el pan de vida. Y después de estar platicando con ellos, Jesús de alguna manera los lleva a una conclusión que está en el versículo 51. Juan 6, 51 dice así: yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo. Quien come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi propia carne, y lo daré por la vida del mundo. Aquí Jesús dice que Él es pan vivo, que descendió del cielo. Es una declaración con respecto a su deidad, a que Él es Dios. Y dice, y si alguno come de este pan va a recibir vida eterna. Y luego se refiere al pan como su carne. Y todo esto se junta para significar que Dios se hizo carne en un cuerpo humano que entró al mundo. Y cuando los hombres se apropian, eso es lo que significa comer ese pan. Comer ese pan. Cuando yo le doy una bocada, una mordida a mi concha o a mi dona, nadie más se la puede comer, ya la tengo yo adentro. Eso es apropiarse de esa carne, de ese pan. Y cuando los hombres se apropian, que es lo que significa comer, cuando nos apropiamos de Cristo, recibimos vida eterna. Así que Jesús está hablando de una terminología física que tiene un gran mensaje espiritual. Está diciéndole a todos los que lo están escuchando, los fariseos, sus discípulos: recíbeme, aprópiate de mí, tómame para satisfacer tu alma, como un hombre toma pan para satisfacer su estómago. Esa es la analogía que está usando Jesús. Seguimos en el Juan 6, el versículo 52, dice: los judíos discutían entonces entre sí, contendían, hablaban diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? O sea, en primeras está bien, segunda, no somos caníbales, no. Tercera, no va a alcanzar para todos. Cuando era yo niño, y mi abuelo una vez me llevó a la plaza de toros, y al salir de la plaza de toros, pues se vendía la carne de los toros. Ahí había un lugar donde se vende la carne de los toros, la sangre y todo. Y el lunes que me mandaba mi mamá a la carnicería, yo pensaba que era uno de los toros que habíamos visto allá, que con 6 toros toda la ciudad se podía satisfacer de carne. No sabía que había rastros y cosas de esas. Pero, pues eso decía los judíos, pues no va a alcanzar tampoco. Entonces ellos decían: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Estaban tratando de hacer una interpretación físicamente. Y Jesús dice, en el versículo 52 les dijo: les aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiso decir aquí? Dos cosas: a menos que puedas aceptar la encarnación y aceptar la muerte expiatoria por ti,
y puedas aceptar que su sangre se lavó, nunca tendrás vida eterna. 2, que la vida eterna es cuestión de creer que Dios vino en carne humana, que murió una muerte sustitutiva o sustitutoria o en sustitución, en expiación por todo el pecado, que fue un sacrificio por todo el pecado. Comer carne significa reconocer y apropiarse de que Cristo es Dios en carne humana. Beber su sangre es aceptar, reconocer y creer y apropiarse de su muerte sacrificial. Seguimos adelante en Juan 6, versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día último. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre vive unido a mí y yo vivo unido a él. Entonces este capítulo 6 de Juan es una metáfora o figura de lenguaje muy físico: pan, carne, sangre, donde Jesús extrae la apropiación de sí mismo y les está diciendo a estos judíos: a menos de que puedan aceptar el hecho de que yo soy Dios en carne humana y aceptar el hecho de que mi muerte va a ser en beneficio para ustedes, nunca van a tener vida eterna. Entonces, comer su sangre y beber su sangre no es literal, es figurativo, es para apropiarse de todo lo que Él fue y todo lo que Él ha hecho e hizo en la cruz. Fíjense ustedes, cuando nosotros fuimos salvos, cuando aceptamos a Jesús, ¿qué fue lo que hicimos? En un sentido espiritual dijimos: creo que Jesús es Dios que entró al mundo de carne humana, y creo que Jesús derramó su sangre como sacrificio por mi pecado, en paga, en expiación por todo lo que yo he hecho. Y nos apropiamos de ese sacrificio, lo hicimos nuestro. Todo el acta de decretos de todos mis pecados, como dice Pablo a los Colosenses, está clavada en la cruz. Por eso cuando compartimos la comunión y tomamos el pan y tomamos la copa, estamos simbolizando externamente de esa apropiación espiritual. Lo estamos declarando en el pan, lo estamos declarando en la copa, que sin lugar a duda aceptamos que Cristo, que Dios mismo se hizo humano y que su muerte fue en expiación y fue un sacrificio para nuestra salvación. ¿No es así? Así que fíjense, y antes de que se me acabe el tiempo, que les voy a decir las 5 cosas que vamos a ver. A lo mejor están también ya resumidas en el apunte, pero la comunión se convierte entonces en un símbolo de nuestro acto de salvación. La comunión se convierte en un símbolo de nuestro acto de salvación. 2. La comunión se convierte en una reafirmación, es decir, una rededicación de nuestro acto de salvación, de creer y recibir a Cristo. Y como vimos la última vez, la iglesia primitiva hizo de compartir la cena del Señor un hábito en la vida, como una señal, como acabo de decir, como un símbolo externo de esa recepción interna, como un memorial de aquel que vivió y murió por nosotros. Entonces es una reafirmación para nosotros mismos. 3. La comunión de Cristo, con Cristo, la Santa Cena, se convierte también en una comunión viva y vital con Jesucristo. Jesucristo vive y queremos que esté aquí entre nosotros, porque vive en nosotros y su Espíritu Santo está en nosotros. Entonces cuando tomamos la comunión, también Él está con nosotros, aunque físicamente sabemos que vamos a tomar hasta que Él venga ese pan y esa copa, porque así lo prometió, pero estamos en una comunión viva y vital con Él. Fíjense lo que dice 1 Corintios 10, del 16 al 18.
Cuando participamos en la mesa del Señor, literalmente comulgamos con Él. Él está presente, Él está aquí, tenemos compañerismo con Él. 4. La comunión se convierte también en una proclamación. La mesa del Señor es una proclamación porque anunciamos la muerte del Señor. Y es una declaración al mundo de que creemos que Jesús fue Dios en carne humana y que murió por nosotros. Y 5, la celebración de la comunión es escatológica. ¿Qué quiere decir eso? Es una gran esperanza. Jesús dijo, haced esto hasta que lo hagamos juntos cuando yo venga. Y lo estamos haciendo en anticipación y en esperanza de que vamos a disfrutar de eso. ¿No es así? Así que esta es una experiencia sagrada. La Santa Cena, la comunión que hacemos, es una experiencia sagrada, es especial, es seria y es un acto de adoración en la vida del creyente. Así que nos corresponde tratarla en ese sentido, con dignidad, con honor, así como una celebración que se merece. Pero desgraciadamente, hermanos, eso no pasa en muchas iglesias. Y Corintios es un ejemplo de ello. Eso es lo que los corintios no hicieron. El domingo pasado, cuando miramos los versículos 17 al 22, vimos cómo los corintios habían pervertido la cena. Y ese fue el punto 1. Vimos la perversión de la cena del Señor que ellos hicieron, cómo venían borrachos, glotones, que los ricos se atiborraban de una manera egoísta, se adelantaban a los pobres para que no tuvieran nada que comer en la fiesta de amor que precedía la cena del Señor en esa época, que venían a la cena del Señor con divisiones, con amarguras, y con pecado inconfeso. ¿Y cuál fue el resultado? Versículo 20 dice, el problema es que cuando ustedes se reúnen, así dice Pablo, la cena que toman ya no es la cena del Señor. Así dice. Porque no hay una verdadera comunión con Cristo, porque los 5 puntos anteriores los pasan desapercibidos. No hay una verdadera, por todo el pecado, por toda la corrupción, por toda la profanación, porque lo que están haciendo no es la cena, como sea que le llamen, no es la cena del Señor. De esa declaración sobre la perversión de la cena del Señor, Pablo pasa a la segunda área, donde nos dice el propósito de la cena del Señor, comenzando en el versículo 23. Y esta es una hermosa presentación del significado de la cena del Señor, que les digo, por la frecuencia que la hacemos, tal vez ya lo hayamos memorizado inclusive. Y si vemos esta hermosa porción, está insertada en este capítulo 11, en medio de un regaño, de una situación desordenada de la iglesia de Corinto, que Pablo necesita corregir. Así que Pablo les deja caer esta hermosa joya de la belleza con el propósito de la cena del Señor, justo en medio del problema. Versículos 23 al 26. Y ese es el significado. Dice versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Qué está diciendo Pablo? Lo que tengo que decirlo no es opinión humana. No es algo que otros dijeron que hagamos. No es una tradición. Lo que les estoy diciendo es algo que a mí el Señor me dijo directamente. Tengo que decirles algo que no fue transmitido de hombre a hombre, como tal vez lo tenemos ahorita, sino que yo lo recibí directamente de Cristo. Y se los doy tal cual. Es decir, hay una realidad divina. Y esto fue tomado de las declaraciones de Jesucristo. Fíjense ustedes, prácticamente, y es lo más seguro, que Primera de Corintios se escribió antes que cualquiera de los 4 evangelios. Pablo le escribió a los corintios antes que Mateo, Marcos, Lucas y Juan escribieran
sus evangelios. Y dicen, bueno, entonces, ¿cómo le hizo? Porque yo puedo ir a Mateo y puedo ir a Marcos y puedo ir a Lucas, y ahí está la cena del Señor. Pero fueron palabras directas de Jesús. Así que aquí está realmente la primera declaración de Dios impresa con respecto a la mesa del Señor. Para una comprensión completa de todo, necesitaríamos leer el relato en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan, pero aquí está el relato más antiguo de la institución de la Cena del Señor. Pablo dice que fue directamente palabras de Jesús, que él mismo la instituyó. Y que sabemos que hay dos ordenanzas en la iglesia, hermanos, la comunión y el bautismo. Y ambas fueron puestas en orden por el ejemplo de Cristo, y fueron ordenadas e iniciadas por él mismo. Y esto no es diferente, hermanos. Así que él dice, esto es directamente del Señor. Esta es la cena que él ha instituido. Y versículo 20 dice, la cena del Señor. Más a fondo veamos en el versículo 23, dice, habiendo recibido el Señor, por eso es que la comunicación es directa, dice, porque yo recibí del Señor la misma tradición que les he transmitido. Que por la noche que el Señor Jesús fue traicionado, esta es la versión Dios habla hoy, pero estoy leyendo ahorita la versión Dios habla hoy, y la puse aquí porque me parece que es más clara, más personal un poquito. Porque yo recibí del Señor la misma tradición que les he transmitido, que la noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan, y después de dar gracias, Dios lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que muere en favor de ustedes. Hagan esto en mi nombre. Así también después de la cena tomó en sus manos la copa y dijo, esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre. Cada vez que beban, háganlo en mi nombre. De manera que cada vez que coman este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Pablo cita a Jesús. Por eso dice, esta es la palabra del Señor que les estoy dando. Cita a Jesús la noche que fue entregado, la noche antes de morir. Y que es interesante, hermanos, porque si miramos el versículo 23, dice, la misma noche que fue entregado. ¿Por qué lo dice? Porque Él quiere establecer la historia, quiere ponerlo en el contexto histórico dramático, porque tiene un gran significado. Y durante todo el Nuevo Testamento hay cosas muy interesantes, y esta es una de ellas. Cuando de repente están pasando cosas malas, Dios, el Espíritu Santo, pone algo maravilloso, algo glorioso, algo hermoso, que toca a fondo y que lo feo que está pasando contrasta con la belleza que está pasando. Yo recuerdo ese himno que dice, maestros se encrespan las aguas. Y veíamos el viernes con los jóvenes la escena donde la barca se está hundiendo y el Señor está durmiendo. Y está tremendo y todos están preocupados y hasta que despiertan a Jesús. Y de repente Jesús viene esa escena maravillosa, gloriosa, preciosa, de calmar esa tormenta. Y así en ese drama, cuando ve a la viuda que va a enterrar a su hijo, y ese drama tan tremendo, Jesús dice, levántate. Y esas son las muestras de los pasajes gloriosos del Nuevo Testamento, donde las cosas de repente están feas, pero en medio de todo Jesús sale. Me encanta, por ejemplo, Juan 13, donde Jesús está lavando los pies de sus discípulos como un maravilloso ejemplo de amor. Pero en medio de ese ejemplo tan precioso, de repente vemos el interludio de Judas que está a punto de salir y entregarlo y traicionarlo. Así pues hay contrastes entre las cosas malas, la maldad, Satanás, y la belleza del amor de Dios y de Jesús manifestándose en todo el Nuevo Testamento. Y entonces aquí, en medio de este regaño fuerte,
está la ordenanza más hermosa que el Señor jamás ha dado para la celebración de su iglesia. Él se establece que hay odio, que hay crueldad, que hay traición, que hay muchas cosas, pero en ese modo Dios establece su celebración. La noche que fue entregado no era una noche ordinaria, fue una noche especial. No fue solo la noche antes de ser crucificado, era la Pascua la que estaban cenando en esa noche. Recordemos que una vez al año los judíos celebraban la Pascua, como nosotros celebramos el 15 de septiembre y el 16, la liberación de los españoles. Les decía yo la semana pasada, que ellos tienen 3000 años haciendo esto cada año. Nosotros apenas llevamos 215 años celebrando la independencia. Ellos tienen más de 3000 celebrando la Pascua. Y esta gran fiesta conmemorativa que le recordaba a todos que Dios había hecho a liberarlos de Egipto, pues era una manera de recordar a Dios como liberador, como sanador de su poder, como salvador, sacándolos de Egipto de la tierra prometida. Pero hermanos, para nosotros los cristianos, ahora la Pascua significa que a nuestra Pascua es la cruz de Cristo, donde Él nos saca de la esclavitud del pecado al reino de su amado Hijo. Es un paralelo, hermanos, donde Dios también es el liberador y el salvador. Así que esa noche, para celebrarlo, Jesús fue crucificado en la Pascua, porque Él era el sacrificio pascual definitivo. Él era el sacrificio de liberación definitiva. ¿Cómo celebraban la Pascua los judíos? Sabemos cómo era la Pascua antigua, la Pascua que se nos narra en Éxodo, pero la Pascua comenzaba con una persona en las casas, ya habiendo estado en la tierra de Canaán. Comenzaba con una persona que presidía. Podía ser el padre, el más anciano, el patriarca de la familia, ¿cómo se llama? El que los hospedaba, porque a veces juntaban las familias. Y cuando comenzaba la Pascua, él pronunciaba una bendición que le dicen el Kiddush. Era una bendición sobre la primera copa. Había en la mesa 4 copas que se bebían durante la Pascua. La número 1 era pues esta copa que se bebía una vez que se pronunciaba la bendición por quien presidía el Kiddush. Y siempre las copas tenían vino tinto, que era el símbolo de la sangre del Cordero de la Pascua en Egipto. Quien presidía bebería esta copa y luego la pasaba, y todos los demás la compartían. Y después de la Pascua, después de tomar esta copa, seguía lo que llamaríamos nosotros el entremés. ¿Qué es el entremés? Eran hierbas amargas mojadas en arrocé, que es una especie de salsa que se componía de diversas frutas de la región. Yo no sé cuáles, pero así decían. Entonces, mojaban su ensalada, sus hierbas amargas, tal vez para que no les estuvieran tan amargas y las pudieran comer, en esa salsita como de frutas, y se las comían. Ese era su entremés. Después de que se hacía eso, quien presidía hablaba y les daba una plática sobre el significado de la Pascua, sobre todo para los jóvenes, para los nuevos, para los adolescentes que estaban ahí. Y les decía qué significaba, qué había hecho Jesús por ellos, qué había hecho Dios por ellos al sacarlos de Egipto. Y esto sigue siendo tradición. Así describía la Pascua. Y entonces, ya después, debían de comer el cordero, porque era el cordero que Dios había prescrito que se matara y cuya sangre se usaba para pintar el marco de la puerta, etcétera, etcétera. Y entonces se comían el cordero para significar el paso de Dios, que pasó por alto en sus puertas sobre Israel cuando estaba en Egipto. Y comían las hierbas amargas porque simbolizaban la amargura de su esclavitud. Y eso les explicaba. Y comían pan sin levadura.
porque el pan sin levadura se tarda mucho más en echarse a perder. No se echa a perder tan fácilmente, es como una galleta salada. No sé si ustedes han tenido esas galletas saladas en la cena, que ahí se pueden quedar y quedar y quedar y quedar, y se las comen ahí están igual. No dejemos una Oreo o un pan que mojos y todo eso. Bueno, esta era así, era un pan sin levadura, porque Israel estaba siendo rescatado de Egipto y tenía que salir muy rápido, y la prisa exigía que llevaran un pan que no se echara a perder, porque no podrían hacer más pan ya que estuvieran de camino. Así que necesitaban ese tipo de pan sin levadura para que les durara. Y todo esto se explicaba en la Pascua, después de las hierbas iniciales y el vino, y luego cantaban salmos, el Jalel, que son los salmos que están del 113 al 118. Los salmos que tenemos son salmos 113, 14, 15, 16, 17 y 18. Y esos salmos normalmente, cuando empezaban así, cantaban tal vez los primeros dos, los primeros tres salmos, el 113 y el 114. Y estos eran los signos de apertura, después de que les habían explicado el significado de la Pascua. Y después de haber cantado estos signos, tomaban la segunda copa, la copa número 2, y quien presidía tomaba entonces el pan sin levadura y bendeciría a Dios y partiría ese pan y lo repartiría a todos. Y una vez que estaban ya todos con su pan y que habían tomado de esa copa, ya podían comenzar a comer el cordero. Por eso les dije, ¿se acuerdan que la semana pasada las comidas siempre comenzaban cuando el anfitrión hacía algo, ¿no? Cuando decía, ahora sí ya puede pasar a servirse, ahora sí traigo el pan, el pavo. Aquí era cuando ya se hacía esto, ya podían pasar y comer. Cuando terminaban la comida de la Pascua, el anfitrión oraba y tomaba la tercera copa. De nuevo, una copa de vino, adorar, y la bebían. Y después de esto cantaban el resto del Jalel. O sea, los signos que no cantaron, tal vez cantaban el 113, el 114, el 115, cantaban 16, 17 y 18. O no sé si los ponían en desorden, pero se cantaban todo el Jalel. Ya al final. Por eso, cuando el Señor estaba con sus discípulos, la noche que el Señor fue, dice, y después de haber cantado el himno, esos himnos del Jalel, salieron. Bueno, cuando cantaron el resto del Jalel, eso era tradición, y era antes de despedirse, ya se tomaban la cuarta copa para celebrar el reino venidero. Si estudiamos los evangelios con esto en mente, o sea, si vemos los 4 evangelios con esto en mente, podemos señalar casi detalle a detalle todo lo que pasó en la cena del Señor en la Pascua. En algún momento dado, en el punto en que se partía el pan sin levadura antes de la comida, Jesús tomó el pan que simbolizó el éxodo, lo partió y dijo, este pan, porque el Señor estaba presidiendo. ¿Se acuerdan que Él preparó todo? O sea, les dijo a sus discípulos, vayan y busquen ahí a fulanito de tal y díganle dónde está el Señor. ¿Dónde vamos a preparar la cena? Pues ahí, y la prepararon. ¿No? Ahí fue. Entonces el Señor estaba presidiendo. El Señor estaba presidiendo. Entonces Jesús tomó y dijo, este es mi pan, es mi cuerpo. Y después de eso, seguramente comieron, porque dice, después de haber cenado, no significa que después de haberla bebido primero, significa después de haber cenado. ¿Cuál copa era? Pues la tercera copa. Y esta copa es para ustedes, está representando la sangre del Cordero en la Pascua. Ya no va a ser eso más, va a ser mi sangre derramada por vosotros, va a ser el nuevo pacto. Y en ese momento es cuando Jesús transforma la Pascua en la cena del Señor. Y les dice, ahora cuando quieran recordar, no van a recordar el éxodo, ya no van a recordar Egipto, ya no van a recordar la Pascua cuando piensen en Dios Salvador. Van a pensar en Dios ahora cuando recuerden mi muerte como libertador
y como Salvador del mundo. Ciertamente, la Pascua fue algo grandioso que Dios hizo para sacar a su pueblo de Egipto y para llevarlos a Canaán. Pero Jesús les dice, mi muerte los va a sacar de la esclavitud definitiva de Satanás y los va a llevar al cielo. La Pascua les proporcionó solo la liberación física, pero la muerte de Cristo nos proporciona la liberación eterna y espiritual. Y cuando queramos un punto de contacto para Dios como Salvador, para Dios como libertador, ya no va a ser la fiesta de la Pascua. ¿Qué va a ser ahora? La cena del Señor, la mesa del Señor. Ahí es donde podemos también conectarnos con el Señor. Por eso dice, todas las veces que lo hicieres, todas las veces, háganlo en memoria de mí. El Señor no dijo cada primer domingo de mes, ¿no? Ni tampoco dijo en el templo. ¿Dónde celebraban la Pascua los judíos? En sus casas. Hermanos, podemos celebrar y recordar la cena del Señor cada que oramos por los alimentos. Así de fácil, pero así de constante e importante es tener memoria de lo que Dios hizo. Jesús tomó esta gran fiesta de la Pascua y la noche antes de morir la transformó y la convirtió en su propia cena. Y ahora cuando nos reunimos, no es para celebrar a Dios como el gran libertador por lo que hizo en Egipto, es para celebrar a Dios, el gran Salvador y libertador, por lo que hizo en la cruz. Esa transformación es la que tuvo lugar. Y aquí una nota al pie del sermón sobre la Iglesia católica romana e incluso la visión de la consubstanciación de la Iglesia luterana, con la que Calvino no estuvo muy de acuerdo. Cuando dice, esto es mi cuerpo, versículo 24 y versículo 25, esta copa del nuevo pacto es mi sangre, realmente debido a un malentendido del significado de la palabra estim, del verbo ser. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, es en griego. Es un malentendido porque los antiguos lo tradujeron como que literalmente tiene que ser el cuerpo y la sangre de Cristo, en un sentido muy físico, en una especie de un extraño sentido espiritual. Pero eso no es lo que Cristo está diciendo. La traducción correcta de esta palabra estim, en cualquiera de sus formas, singular, plural, presente o pasado, que se usa frecuentemente en la Biblia, es pan, ¿verdad? Este pan no es su cuerpo, dice, este pan representa su cuerpo. La traducción correcta dice, esta copa no es mi sangre, esta copa representa mi sangre. Esa es la traducción correcta. Déjenme decirles que en este punto, Lutero y Calvino no se pusieron de acuerdo. Y por eso la reforma no tuvo mayor impacto. Si no, tal vez la Iglesia Católica no existiría. Pero Satanás metió su cuerpo. Cuando Jesús dijo en Juan 10, yo soy la puerta, eso quiso decir, vean ustedes otro ejemplo, yo como salvador y pastor de las ovejas represento la puerta del redil. Él no dijo que literalmente es una puerta. Mateo 13, cuando dijo la parábola del trigo y la cizaña, dijo, el campo es el mundo, el campo representa el mundo. En realidad no quiso decir que el campo es el mundo, la parábola es el representa. Así que aquí está diciendo, este pan representa mi cuerpo y esta copa representa mi sangre. Obviamente no era ni su sangre ni su cuerpo porque todavía estaba en sus venas y todavía estaba vivo. Su cuerpo todavía está sentado ahí con ellos. Así que no estamos hablando de cosas literales. Así que los judíos tenían la mente también de pensar como Lutero y como los americanos. En Juan 6 dice, ¿cómo vamos a comer su carne si no hay suficiente? Versículo 23, Pablo dice que el Señor Jesús tomó pan y habiendo dado gracias, y eso es lo que se llama Eucaristía, dio gracias. Él dio gracias, lo partió, y esto es para todos, para que puedan compartir un pan común.
tomad, comed, esto representa mi cuerpo, que por vosotros es compartido. Algunos dicen es quebrantado, pero no. Para la mente judía el cuerpo representaba al hombre completo, el hombre total, la vida encarnada completa de Cristo. Este pan representa todo lo que yo soy como Dios encarnado. El misterio de la encarnación está allí desde el día en que nació hasta el día en que murió e incluso hasta el día en que resucitó. Todo el asunto de la encarnación se resume en el término cuerpo. Dios en carne humana. Dios dice, recuerden, me hice hombre y sufrí, y fui rechazado, fui despreciado y finalmente fue muerto por ustedes. No solo su mente, en el pan está todo su encarnación. Mi cuerpo representa todo. Decimos la sangre derramada y el cuerpo partido, entendiendo la división del pan, no el cuerpo de Cristo que nunca fue quebrantado, ni un hueso de su cuerpo fue jamás quebrantado. Pero el cuerpo de Dios es para nosotros. Las palabras más hermosas de este versículo, hermanos, no es que nos pongamos a analizar el cuerpo, el esto, ¿saben cuáles son las palabras más hermosas? Dice que por vosotros, por ustedes. Todo lo que puede ser, toda la interpretación teológica que puede ser, se queda corta cuando Jesús dice, es por ustedes, por nosotros lo hizo. Las dos palabras más hermosas en este versículo son por ustedes. Él está diciendo, dejen que esto les recuerde, que esto represente lo que Dios hizo por ustedes. Dios no lo hizo por sí mismo, lo hizo por nosotros. Porque Jesús vino a este mundo y sufrió lo que sufrió. ¿Por quién? Por nosotros. Sufrió el odio, las burlas, la mofa, el desprecio y conspiración de todas las personas. Y pasó por todo eso, fue al huerto esa noche, derramó su sangre, su corazón, sudó grandes gotas de sangre, murió en la cruz. ¿Por qué? Por ustedes, por nosotros. Esto es mi cuerpo que por vosotros, hermanos. Dios increíblemente bondadoso, magnánimo, amoroso, misericordioso. Y aunque digamos no lo merezco y que tengamos razón en no merecerlo, sigue siendo por nosotros. Por eso es que si eliges no tomarlo, tienes un enorme problema. Porque todo eso lo hizo por nosotros. Y por eso tenemos que recordarlo. Todo lo que ha hecho por nosotros, toda la vida de sufrimiento, toda la angustia, todo eso permite que Jesucristo pueda ser un sumo sacerdote comprensivo, solidario. ¿Por quién? Por nosotros, para presentarnos vivos, sin mancha, puros, delante de Dios. Toda la encarnación fue por nosotros. La razón por la que murió fue por nosotros. Murió sustituyéndonos a nosotros. Así que, en respuesta, ¿qué nos pide Dios que hagamos? ¿Harían esto en memoria de mí? ¿Tomarían ese pan, partirían ese pan, lo compartirían y beberían esa copa en memoria de mí? Amén, hermanos. ¿Lo vamos a hacer? Amén. Amén. Pero a veces cuando le preguntas a un cristiano y le dices, oye, ¿cuándo fue la última vez que celebraste la comunión? Pues espérame. Sí, yo creo que fue la Navidad de 1984. Bueno, es que yo voy a una iglesia bautista y ya ves que cada primer domingo del mes la celebran, ¿no? Y dice uno, si Jesús dijo, haced esto en memoria de mí. Y hay de dos sopas aquí. O lo hacen o no lo hacen. O obedecen o desobedecen.
Si lo hace en desobediencia, si no lo hacen es desobediencia, hermanos. Así que hagámoslo, obedezcamos. Si no podemos en la iglesia por una cosa o por otra, háganlo en otro lugar, en su casa, con su familia, en un estudio bíblico, con su grupo de oración, háganlo. Dice, haced esto, es bastante simple. No dijo que lo hiciéramos en la iglesia, no dijo que lo hiciéramos el domingo por la mañana, no dijo que lo hiciéramos una vez al mes. Nomás dijo, háganlo en memoria de mí, todas las veces que lo hicieren. La palabra recordar, la palabra memoria, debe ser algo especial para nosotros. Si para los hebreos lo era, porque para ellos recordar significaba tratar de llamar y de volver a vivir eso que había pasado. ¿Se acuerdan la fiesta de los tabernáculos? ¿En qué consistía? Consistía en salirse de sus casas y armar casas de campaña, palizadas, y salirse a vivir ahí. ¿Cuánto tiempo se acuerdan? 40 días, que representaban los años que estuvieron en el desierto. Eso es memoria, eso es vivir lo que hace 3000 años vivieron. Eso es hacer memoria, recordar, pero no nomás recordar y ya, sino es tratar de revivir esa vivencia. Por eso dice, hacer en memoria de mí. Por eso tenemos que recordar el sacrificio. Sabemos que no es bueno y es una ordenanza, ¿verdad? Que pues, tener a un Cristo crucificado. Y es feo, o sea, a mí me impresiona. Pero a veces tenemos que recordar y vivir lo que Jesús vivió. No estoy diciendo que tengamos imágenes, no, de ninguna forma, pero hacer memoria de lo que Cristo sufrió por nosotros. A mí a veces me encanta cuando voy a los museos, ¿verdad? Y veo algunos cuadros que realmente me impresionan del sufrimiento de Cristo. Algunas estatuas o figuras que son tremendos, o sea, no son bonitos de ver, por decirlo así. Pero me imagino lo que Cristo sufrió por mí. Ya no por ustedes, por mí. Por mi pecado, ya estoy yo de pecador todavía. Así que vivir, hermanos, recordar es tener esa vivencia fresca de lo que Dios ha hecho por nosotros. Es traerlo a la presencia para poderlo vivirlo. Por eso les digo, podemos venir y beber la copa y beber el pan y comer el pan, pero a lo mejor nuestra mente está, híjole, ¿quién habrá ganado el gran premio? ¿Quién? Pues eso no es, eso lo dice Pablo hasta el versículo 20, eso no es la cena del Señor. Hermanos, todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, podemos recordarlo. Aquí lo pedimos una vez al mes. Por eso, cuando Jesús hace pacto y toma la tercera copa después de la comida, dice, esta copa es el nuevo pacto. Este es el nuevo pacto, es la nueva promesa, porque voy a derramar mi sangre por ustedes. Así que, cuantas veces beban esta copa, háganlo en memoria de mí. Recuerden el sacrificio. ¿Cómo se ratificaba el antiguo pacto? Pues lo tenían que ratificar a cada rato. Por la sangre de animales. Tenían que sacrificar a cada rato un animal tras otro, tras otro, tras otro. Había un holocausto continuo. Porque solo así el pecado podía ser lavado. Pero hermanos, el nuevo pacto es ratificado por solamente la sangre de Cristo. Cuando firmamos un documento, nosotros lo ratificamos. Ya lo leíste bien completamente todo, las letras chiquitas, todo lo conocí. Ahora, fírmalo. Nada de usar tinta invisible, nada de lápiz que se borre, no. Tinta indeleble. Esa es la sangre del Padre. Así firmó, Cristo firmó con sangre.
¿verdad? Cuando el presidente firma una ley, entra inmediatamente en vigor. Cuando alguien les envía una póliza de seguro o documentos legales o una escritura de una compraventa o lo que sea, una factura de un carro, ¿qué hacemos? Lo firmamos, lo ratificamos, nos comprometemos a lo que dice ahí. Si voy a pagar, a comprar, a vender, lo que sea, me comprometo a lo que está escrito. En el Antiguo Testamento Dios le dijo a Israel: los voy a guiar a la tierra prometida, voy a pasar por alto su casa, no voy a matar al primogénito si ustedes firman con la sangre del cordero. Esa fue la tinta que ratificó la promesa. Pero a lo largo de todo el Antiguo Testamento Dios continuó diciendo: tienen que ratificar la promesa en sangre, tienen que sacrificar animales tras animales para que la sangre fluya a través de la tierra de Israel, para que sean perdonados y así puedan ir renovando ese pacto una y otra vez. Y cuando hacían los pactos, todos los tenían que firmar. Pero Jesús nos dice ahora: hay un nuevo pacto. Dios está haciendo una nueva promesa, y una promesa nueva. Perdonaré todos sus pecados por todo el tiempo. Y eso es nuevo. Haré un solo sacrificio para siempre, y el sacrificio será mi sangre. Yo, Cristo, soy el único sacrificio. Y esta es la ratificación: mi sangre que va a ser derramada por ustedes. En ese momento, Dios puso fin al sistema sacrificial con un solo sacrificio. Fue como si en la cruz Jesús estuviera tomando su sangre y firmando y borrando en la línea de todos nosotros nuestros pecados. Por eso Colosenses 2, 13 y 14 dice: y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Ahí con su sangre Dios firmó tu condena. ¿Y qué le puso? Perdonado. A ver, pásame el acta de Carlitos Cervantes. Larga. ¿Pero qué le puso? Perdonado. La sangre del Cordero era temporal, pero la sangre de Cristo es eterna, incondicional. Ese es el nuevo pacto. Por eso nosotros venimos una sola vez a la sangre de Cristo y nos comprometemos a la promesa. Y eso lo hacemos cuando creemos, cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, cuando le pedimos perdón por nuestros pecados, cuando nos arrepentimos y nos apropiamos y comemos por primera vez esa carne y bebemos ese vino simbólicamente, nos apropiamos de su sacrificio y ya. Pero ahora es que nos pide: bueno, recuerden ese momento. Yo les recomiendo, hermanos, que cuando vengamos aquí, recordemos el momento de mi salvación. ¿Cuándo fue que acepté a Cristo? ¿Cómo fue que Cristo entró a mi vida? ¿Cómo fue que me sentí perdonado y sanado y liberado de toda esa presión que tenía por el pecado? Ya, en memoria de eso, Padre, ¿cómo y ven? Para acordarme de la maravillosa obra que hiciste en mi vida. Amén. Porque así estamos celebrando la mesa del Señor, reafirmando la promesa, tomando la copa. La parte de Dios se dice: yo los salvo, yo les doy vida eterna, yo perdono sus pecados. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Crean. Y cuando tomemos la promesa, renovemos ese compromiso, refresquemos esos votos, reafirmemos esa promesa, no que la hagamos de nuevo, no. Por eso Jesús nos dice a través de Pablo: háganlo todas las veces que la comáis, todas las veces que bebéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis
hasta que venga. ¿Con qué frecuencia? Hermano, ¿con qué frecuencia te gusta proclamar la muerte y la resurrección de Cristo? ¿Con qué frecuencia te gusta platicar de tu salvación? ¿Con qué frecuencia te gusta hablar de que eres salvo? Esa frecuencia es la que tenemos que hacer. Tenemos que recordar en plenitud lo que significa ese recuerdo. No es solamente una comunión, no es una proclamación del versículo 6. De menos tenemos que mostrar la muerte del Señor al mundo, porque solo Cristo salva. Lo estamos proclamando cuando anunciamos a Cristo. Estamos proclamando al mundo cuando tomamos la cena. Estamos proclamando a Cristo cuando vivimos conforme a sus ordenanzas, cuando nos comprometemos, cuando aceptamos su muerte. Y tal vez alguno diga, bueno, ¿qué es eso? Bueno, hermano, no te preocupes, hoy es el día de salvación. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Punto. Hasta que Él venga. Eso nos mantiene mirando hacia adelante hasta que el día que Él venga lo sigamos haciendo. Así que no es una cosa simple venir a la mesa del Señor. Recordamos lo que Cristo ha hecho. Y luego lo llamamos a la presencia consciente y renovamos nuestro pacto y nuestro compromiso con Él. Y comulgamos, o sea, compartimos con un Dios vivo. Proclamamos el Evangelio, por eso me encantan las veladas de los miércoles. Porque hablamos con Dios, hablamos con Cristo, oramos unos por otros, comulgamos con Él, tenemos comunión unos con otros y con Cristo. Él está en medio, Él es el centro, Él es lo que nos une, la común unión, lo común que tenemos es Cristo. Casi nadie le va al mismo equipo que yo le voy aquí. Así que eso no nos une, pero lo que nos une es Cristo. Y estamos proclamando su regreso, hermanos. Y fíjense lo que dice el versículo 27. Por tanto, de cualquier manera que coma este pan o beba de esta copa del Señor, indignamente, la palabra griega es anaxios, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y esto es serio, esto es muy importante. Si tratan la cena del Señor de una manera común y corriente, nos volvemos responsables de juicio. Esa es la palabra culpado, del cuerpo y de la sangre del Señor. Si venimos a la mesa del Señor de manera equivocada, somos culpables ante Dios. Ahora, ¿cómo podemos venir indignamente a la mesa del Señor? Pues veamos a los corintios. Ellos lo hicieron. Fíjense, primero, ignorando en lugar de obedecer. Simplemente no haciéndolo. Eso es importante. 2. Podemos tratar la mesa del Señor indignamente haciendo de ella una actuación en lugar de algo significativo. Simplemente haciéndolo en lugar de entenderlo. 3. Podemos venir indignamente a la mesa del Señor convirtiéndola en un instrumento de salvación en lugar de un instrumento de comunión, pensando que el hacerlo nos salva en lugar de entender que solo nos hace hacer un compromiso y una comunión frescos con Cristo. ¿Sí me entienden? 4. Venimos indignamente a la mesa del Señor tratándola como una ceremonia en lugar de como una experiencia personal. 5. Venimos indignamente a la mesa del Señor, tratándola a la ligera, en lugar de tratándola con seriedad. Debemos venir a la mesa del Señor sin amarguras, sin odios, sin pecado, inconfeso. Tenemos que venir limpios, doquimón, aprobados. ¿Cuál es el resultado, hermanos, de venir indignamente? Somos responsables del cuerpo y la sangre del Señor. Somos responsables. ¿Qué quiere decir esto? Estamos tratando la muerte del Señor de una manera indigna. Y
nos volvemos culpables de ese tipo de maltrato. Estamos tratando la totalidad de la vida y de la muerte de Cristo indignamente y vamos a ser culpables. Nos volvemos culpables, responsables. Hermanos, ¿qué pasa cuando vemos a un hombre que pisotea la bandera de México? No solamente está pisando una tela, nos está insultando a todos los mexicanos. Y Maciosare, un extraño enemigo, profanar con sus plantas de suelo, ¿qué pasa? Un soldado de cada hijo de Dios. Bueno, si profanamos, imagínense si hacemos eso con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Alguien que pisotea con sus pies, con indiferencia, con pecado, el cuerpo y la sangre de Cristo representados en los elementos de la comunión, es culpable de deshonrar, de burlarse, de tratar con indiferencia e hipocresía a la misma persona de Jesucristo. Como tratan esta mesa, hermanos, esta mesa del Señor, es como están tratando a Jesús. Eso es lo que Él está diciendo. La cena del Señor es un encuentro muy real con Cristo. Es tan real que la falta de reconocer esa realidad trae consigo juicio. Entonces, ¿qué hacemos? Doquimoi. Versículo 28. Pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa. El autoexamen, preséntese aprobado. Les decía yo la semana pasada. Por eso hay guías de estudio para hacer los exámenes, ¿se acuerdan? Los de la secundaria, los de la prepa, los de la universidad. Hay guías de estudio, ¿para qué? Para prepararnos para el examen, para aprobar el examen. Tenemos que estar doquimoi, aprobados. La palabra es un examen riguroso. Nuestra vida, nuestros motivos, nuestra actitud hacia el Señor, hacia su cena, hacia los demás cristianos. No ser descuidados, frívolos, indiferentes. No debemos estar entretenidos con el pecado. Tenemos que venir arrepentidos, sin burlas. Y cuando se hayan examinado a sí mismos, entonces coman del pan y beban de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí. Si comen y beben indignamente, comerán y beberán castigo para sí mismos, porque no están discerniendo el cuerpo del Señor. No están tratando la realidad de Cristo con seriedad y dignidad y pureza y santidad. No ven la seriedad y los sagrados de la cena del Señor. Se vuelven responsables de la disciplina. Y serán disciplinados porque no están pensando seriamente en lo que están haciendo. ¿Y cuál es el resultado de este tipo de disciplina? ¿Qué pasó en Corintios, versículo 30? Por lo cual hay muchos débiles y enfermos. E incluso muchos que... ¿Y eso quiere decir que? Se murieron, dicen. Sí, se murieron. Debido al abuso de la mesa del Señor por parte de los corintios, algunos de ellos estaban debilitados, algunos estaban enfermos, y algunos muy enfermos, y otros ya hasta se habían muerto. Este es el juicio del Señor. Que incidentalmente, el griego que dice un número suficiente, dice, no sé cuántos habían muerto, pero bastantes. Muchos, un buen número, porque hicieron mal, viniendo mal, de forma irreverente, a la mesa del Señor. ¿Se dan cuenta ustedes de la seriedad? Algunos teólogos creen que Ananías y Zafira murieron ejecutados por Dios por su pecado, obviamente, pero era en un servicio de comunión. Piensan que estaban, como celebraron a cada rato la comunión, en una de esas, porque se presentaron reprobados, en pecado, en conspiración. Pero el versículo 31, aquí está el remedio, dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Si nos examinamos a nosotros mismos, no vamos a terminar siendo disciplinados. El autoexamen nos lleva de vuelta al versículo 28, así que hermanos, revisemos nuestro corazón
Dokimoi, revisen sus motivos. Los corintios estaban siendo disciplinados por Dios porque no se examinaron a ellos mismos y no limpiaron su propia vida. Y el versículo 32, más adelante, hermanos, es un versículo hermoso que nos revela varias cosas. Ojalá tuviéramos más tiempo, pero ya vamos a terminar. Dice el versículo 32, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados. Somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos, aquí hay una enseñanza fuerte, pero muy ad hoc para todos nosotros. Ningún cristiano, en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, será condenado con el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Eso nos deja muy claro que nuestra salvación está segura en Cristo. Nunca seremos condenados con el mundo. Seremos disciplinados por el Señor. Por eso los corintios se murieron, por eso estaban enfermos, por eso padecieron. Estaban pasando por disciplina. El Señor, a quien ama, ¿qué dice la palabra? Castiga. Él disciplina a todo hijo. Él azota. Todo cristiano, todos estamos bajo la mano disciplinaria del Señor. Y eso impide que seamos condenados con el mundo. Todos recitamos el Salmo 23. ¿Qué dice? Tu vara y tu callado me infundirán. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Han visto a un pastor infundir con su vara y su callado a la oveja? Aliento. Le pone sus buenos varas. Y con el callado lo jala para que no se vaya al precipicio. ¿Y qué hace la oveja? ¡Ey! No, porque le duele, pues claro, por indisciplinada. Así que tu vara y tu callado nos infunden aliento, hermanos. Podemos ser disciplinados, amén, pero que no sea por esto de los corintios. Pero es hermoso, hermanos, saber que nosotros no vamos a ser condenados con el mundo. Y esa es una gran verdad. Así que no tenemos miedo. Pero hermanos, yo prefiero estar sano, feliz y vivo por mucho tiempo, obedeciendo y autoexaminándome, diciendo dokimoi del Señor, un aprobado del Señor. Creemos con los versículos 33 y 34, dice así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Y si alguno tuviera hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Y es donde digo, hermanos, pongámonos en orden. Yo no quiero ver a Pablo aquí venir entre ellos. Pónganlo. Porque a lo mejor no es Pablo, pero puede venir otra persona. De parte del Señor. ¿Verdad? Y amén, si viene. Gloria a Dios. Pero dokimoi, hermanos, autoexaminémonos. Aprobémonos delante del Señor. Todo esto, hermanos, simplemente para decir que Dios es muy, muy serio acerca de cómo se trata la mesa del Señor. Así que mientras compartamos alrededor de ella cada primer domingo del mes, confío que cada uno de nosotros hagamos memoria y examinemos nuestro corazón y nos presentamos aprobados delante de Dios. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, te alabamos, Señor, y te damos gracias. Porque entendemos tu palabra, Señor. Y, Padre, queremos pedirte perdón si hemos tomado en vano esas ordenanzas hermosas que tú nos has dado. Queremos ponernos a cuenta contigo, Señor, y someternos a un examen, el más duro que tú tengas, Señor, para presentarnos aprobados, purificados delante de ti y obedecerte seriamente, Señor, y hacerlo de todo corazón, con todo nuestro espíritu, alma y cuerpo, con toda nuestra memoria, Señor, que podamos realmente recordar
lo maravilloso que has sido con nosotros, lo misericordioso que has sido con nosotros. Recordar tu grande salvación, tu gran perdón, Señor. Saber realmente que hemos alcanzado un estado superior, gracias a Cristo, gracias a tu Espíritu, y que estamos camino a la vida eterna, Señor, solamente por tu gracia y por tu misericordia. En Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga.